Audiolibro, Apolos. Maestro elocuente y fervoroso del Evangelio. Introducción. Apolos es una de las figuras más notables del Nuevo Testamento, un hombre cuya elocuencia y profundo conocimiento de las Escrituras lo convirtieron en un maestro destacado en la Iglesia primitiva. Proveniente de la influyente ciudad de Alejandría, un centro de conocimiento y cultura en el mundo antiguo, Apolos creció en un entorno donde la educación y la filosofía tenían gran importancia. Su preparación intelectual y su fervor por la palabra de Dios lo llevaron a convertirse en un predicador apasionado, capaz de argumentar con convicción y persuadir a muchos sobre la verdad de Cristo. Aunque su enseñanza inicial estaba basada en el bautismo de Juan y no tenía un entendimiento completo del Evangelio, su encuentro con Priscila y Aquila marcó un punto de inflexión en su vida. Gracias a la instrucción de esta pareja de colaboradores de Pablo, Apolos profundizó su comprensión de la fe cristiana y se convirtió en un ministro aún más eficaz. Su humildad para recibir enseñanza y su disposición para seguir creciendo espiritualmente demuestran que incluso los más sabios pueden aprender y perfeccionar su conocimiento en el camino de la fe. Apolos desempeñó un papel clave en la expansión del cristianismo, especialmente en Corinto y Efeso, donde su influencia fue significativa. En Corinto, su predicación fortaleció a los creyentes y atrajo a nuevos seguidores, aunque su impacto también generó desafíos dentro de la comunidad, ya que algunos comenzaron a identificarse con él en lugar de enfocarse en Cristo. Sin embargo, su relación con Pablo fue siempre de respeto y colaboración, demostrando que el liderazgo en la Iglesia debe estar basado en la unidad y no en la competencia. Este audiolibro explora la vida y ministerio de Apolos, destacando su importancia en la historia del cristianismo primitivo. Analizaremos su trasfondo, su formación, su papel en la Iglesia, y las lecciones espirituales que podemos extraer de su ejemplo. A través de su historia, descubriremos la importancia de la preparación en la enseñanza, la humildad en el aprendizaje, la pasión por el Evangelio y la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Que su vida nos inspire a crecer en conocimiento, a compartir nuestra fe con fervor y a trabajar juntos en la edificación del reino de Dios. Capítulo 1. ¿Quién era Apolos? Apolos era un judío nacido en la prestigiosa ciudad de Alejandría, una de las metrópolis más importantes del mundo antiguo. Situada en Egipto, Alejandría era famosa por su vibrante vida intelectual, su inmensa biblioteca y su influencia en la educación y la filosofía griega. La ciudad albergaba una gran comunidad judía que, a diferencia de otras, estaba muy familiarizada con la cultura y el pensamiento helenista. En este contexto, Apolos creció rodeado de conocimiento, lo que influyó en su formación como un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Desde temprana edad, Apolos desarrolló una pasión por la palabra de Dios, estudiando con profundidad la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Su educación, posiblemente en una de las muchas escuelas judías de Alejandría, le permitió dominar no solo la Torá, sino también las tradiciones rabínicas y los textos sapienciales. Además, su origen alejandrino sugiere que pudo haber estado influenciado por la filosofía griega, lo que explicaría su capacidad para debatir con convicción y persuadir a otros con argumentos sólidos. Apolos no solo conocía las Escrituras, sino que también tenía un don especial para comunicarlas de manera efectiva. Su oratoria poderosa y su fervor espiritual lo hicieron destacar como maestro dentro de la comunidad judía. Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento, su entendimiento del Evangelio era limitado. Solo conocía el bautismo de Juan, lo que significa que predicaba un mensaje de arrepentimiento en preparación para la venida del Mesías, pero sin comprender plenamente la obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección. A pesar de esta falta de conocimiento completo, Apolos ya tenía un corazón dispuesto a servir a Dios. Su pasión por la enseñanza y su compromiso con la verdad lo llevaron a compartir lo que sabía con fervor y convicción. Fue en este punto de su vida cuando entró en contacto con Priscila y Aquila, un matrimonio cristiano que desempeñó un papel clave en su formación espiritual. Gracias a ellos, Apolos pudo comprender plenamente el mensaje de Cristo y convertirse en un predicador aún más poderoso del Evangelio. En este capítulo, exploramos no solo el trasfondo educativo y cultural de Apolos, sino también su influencia en la comunidad judía antes de su conversión plena al cristianismo. Su historia nos recuerda que el conocimiento, por más vasto que sea, siempre puede ser perfeccionado y que un corazón apasionado por Dios puede ser transformado y utilizado poderosamente para la expansión de su reino. Capítulo 2. Encuentro con Priscila y Aquila. Cuando Apolos llegó a Efeso, su reputación como maestro elocuente y conocedor de las Escrituras lo precedía.
Con gran fervor, comenzó a enseñar en la sinagoga sobre Jesús, pero su conocimiento aún era incompleto. Predicaba con convicción, pero su comprensión del Evangelio se limitaba al bautismo de Juan, un mensaje de arrepentimiento en preparación para el Mesías. Aunque hablaba con gran autoridad, aún no comprendía plenamente la obra redentora de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Fue en este contexto que Priscila y Aquila, un matrimonio cristiano que había trabajado estrechamente con el apóstol Pablo, lo escucharon predicar. Ellos reconocieron su pasión y sinceridad, pero también notaron que su enseñanza necesitaba mayor claridad y profundidad. En lugar de confrontarlo públicamente, lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18, 26. La humildad de Apolos para aprender. Lo que hace este episodio notable no es solo la disposición de Priscila y Aquila para enseñar, sino la humildad de Apolos para recibir instrucción. Como un hombre educado, talentoso y elocuente, Apolos bien podría haber rechazado la corrección. Sin embargo, su deseo genuino de conocer la verdad y servir a Dios fielmente lo llevó a aceptar la enseñanza con un corazón abierto. Este encuentro marcó un punto de inflexión en su vida y ministerio. Con una comprensión más completa del Evangelio, Apolos se convirtió en un predicador aún más eficaz. No solo tenía el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, sino que ahora entendía cómo todas ellas apuntaban a Cristo y su obra redentora. La importancia de mentores espirituales. El papel de Priscila y Aquila en la vida de Apolos nos enseña la importancia de tener mentores espirituales que nos ayuden a crecer en la fe. Ellos no fueron apóstoles ni figuras prominentes como Pablo, pero su compromiso con la enseñanza y la edificación de otros tuvo un impacto duradero en la expansión del cristianismo. Por otro lado, la historia de Apolos nos recuerda que nadie lo sabe todo, por más inteligente o preparado que sea. El aprendizaje y el crecimiento espiritual son procesos continuos, y la disposición para recibir instrucción puede hacer una gran diferencia en nuestro ministerio y en nuestra relación con Dios. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para aprender, crecer y recibir enseñanza de quienes Dios pone en nuestro camino. Así como Apolos se convirtió en un predicador más eficaz al recibir instrucción, también nosotros podemos ser transformados cuando nos abrimos a aprender más exactamente el camino de Dios. Capítulo 3. Apolos y la Iglesia de Corinto. Después de su tiempo en Efeso, Apolos viajó a Corinto, una ciudad clave en la expansión del cristianismo. Corinto era una metrópoli cosmopolita con una gran diversidad cultural y religiosa, lo que hacía que la predicación del Evangelio enfrentara tanto oportunidades como desafíos. Al llegar, Apolos comenzó a enseñar con su característica elocuencia y profundo conocimiento de las Escrituras, lo que tuvo un gran impacto en la comunidad cristiana. Su capacidad para razonar con los judíos y demostrarles que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento fortaleció a los creyentes y atrajo a nuevos seguidores del Evangelio. Sin embargo, su creciente influencia dentro de la Iglesia también trajo consigo un problema inesperado: divisiones entre los creyentes. El problema de las facciones en Corinto. La Iglesia en Corinto estaba formada por personas de diferentes trasfondos, incluyendo judíos y gentiles, lo que hacía que la comunidad fuera diversa pero también propensa a conflictos. Algunos cristianos comenzaron a identificarse con diferentes líderes espirituales, creando facciones dentro de la Iglesia. Pablo menciona este problema en 1 Corintios 1, 12, diciendo: Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. En lugar de ver a los líderes como siervos de Cristo con un mismo propósito, algunos comenzaron a exaltar a unos sobre otros, generando rivalidades innecesarias. Es probable que aquellos que valoraban el intelecto y la elocuencia se sintieran más atraídos por Apolos, mientras que otros, quizás judíos convertidos, preferían a Pedro, Cefas. Y algunos gentiles se identificaban más con Pablo, quien fundó la iglesia en Corinto. La respuesta de Apolos ante la división. Aunque Apolos tenía muchos seguidores dentro de la iglesia, nunca alentó la división ni buscó una posición de superioridad. De hecho, su respuesta refleja su humildad y madurez espiritual. No intentó establecer su propio grupo de discípulos ni competir con Pablo o Cefas. En cambio, entendió su rol como colaborador en la obra de Dios. Pablo mismo reconoció que tanto él como Apolos estaban trabajando con un mismo propósito. En 1 Corintios 3, 6, Pablo explica: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Con esta analogía, Pablo deja claro que todos los siervos de Dios desempeñan un papel en la edificación de la iglesia, pero el verdadero crecimiento proviene de Dios. Apolos no era un rival de Pablo, sino su colaborador en la expansión del Evangelio. El impacto duradero de Apolos en Corinto. A pesar de los desafíos, la presencia de Apolos en Corinto fortaleció la iglesia y ayudó a establecer un fundamento sólido en la enseñanza de la palabra. Sus dones como maestro fueron esenciales para discipular a los nuevos creyentes y ayudarles a madurar en su fe. Más adelante, en Tito 3:13, Pablo menciona a Apolos nuevamente, lo que sugiere que continuó siendo un líder respetado dentro de la iglesia primitiva. Su papel no fue el de un fundador de iglesias, como Pablo, sino el de un maestro y expositor de las Escrituras que edificaba sobre el fundamento ya establecido. Lecciones espirituales del ministerio de Apolos en Corinto. La historia de Apolos y la iglesia de Corinto nos deja varias lecciones importantes. El peligro de la división en la iglesia. Cuando los creyentes comienzan a seguir a personas en lugar de enfocarse en Cristo, surgen conflictos y divisiones innecesarias. Nuestra lealtad debe estar en Dios, no en los líderes humanos. El valor de la colaboración en el ministerio. Pablo y Apolos desempeñaron roles diferentes, pero ambos fueron esenciales en la obra de Dios. No hay competencia en el reino de Dios, cada uno tiene un propósito único. La importancia de la humildad. Apolos tenía talento, conocimiento y elocuencia, pero nunca permitió que eso lo llevara al orgullo o a fomentar divisiones. Su actitud nos enseña a servir con humildad, reconociendo que toda gloria pertenece a Dios. Este capítulo nos recuerda que el Evangelio es más grande que cualquier líder o maestro. Como cristianos, estamos llamados a buscar la unidad en Cristo, dejando de lado las diferencias humanas y enfocándonos en lo que realmente importa, la expansión del Evangelio y el crecimiento espiritual de la Iglesia. Capítulo 4. El estilo de enseñanza de Apolos. Apolos se destacó en la iglesia primitiva por su elocuencia, conocimiento profundo de las Escrituras y fervor espiritual. Su estilo de enseñanza era dinámico y persuasivo, lo que le permitió impactar profundamente a los creyentes y desafiar a los incrédulos. En este capítulo exploraremos cómo su formación en Alejandría influyó en su predicación, su habilidad apologética y su capacidad para debatir con los judíos, demostrando que Jesús era el Mesías. 1. La influencia de Alejandría en su formación. Apolos nació en Alejandría, Egipto, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo en términos de educación y cultura. Alejandría era famosa por su gran biblioteca, considerada la más extensa de la antigüedad, y por su escuela de pensamiento filosófico y teológico. Como judío de Alejandría, Apolos probablemente recibió una educación sofisticada que incluía estudios en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, ampliamente utilizada por los judíos de la diáspora. Entrenamiento en retórica y filosofía. La cultura griega enfatizaba el arte de la persuasión y el debate, algo que se reflejó en el estilo de Apolos. Conocimiento del pensamiento helenístico. La interacción con corrientes filosóficas como el estoicismo y el platonismo pudo haber refinado su forma de argumentar. Esta formación hizo de Apolos un maestro excepcionalmente capacitado para predicar a audiencias judías y gentiles, utilizando razonamientos sólidos y un discurso convincente. 2. Un predicador apasionado y persuasivo. El libro de los Hechos describe a Apolos como varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Hechos 18:24. Su enseñanza no solo era académicamente sólida, sino también viva y apasionada. Algunas características clave de su estilo eran: claridad en la exposición de las Escrituras. Apolos tenía la capacidad de conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida y obra de Jesús, haciendo evidente que él era el Mesías. Fervor espiritual. No solo hablaba con conocimiento, sino con convicción y pasión, lo que capturaba la atención de su audiencia y la movía a la acción. Uso de la argumentación lógica. Presentaba su mensaje de manera estructurada, usando pruebas y razonamientos sólidos para persuadir a sus oyentes. Este estilo de enseñanza lo convirtió en una figura influyente en la expansión del Evangelio, especialmente entre aquellos con formación judía que aún dudaban acerca de Jesús. 3. Su enfoque apologético, defendiendo la fe con sabiduría. Apolos no solo enseñaba, sino que también debate y defendía la fe cristiana con gran habilidad. Hechos 18:28 dice que, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Su enfoque apologético se basaba en varios principios clave. Uso de la escritura como autoridad. Apolos no se basaba en opiniones personales, sino que demostraba con las escrituras que Jesús era el Mesías prometido. Razonamiento lógico. No solo citaba versículos, sino que conectaba las profecías con su cumplimiento en Cristo, mostrando una argumentación sólida. Capacidad para debatir en público. No temía el diálogo con líderes judíos, sino que los enfrentaba con valentía y convicción, desafiando sus interpretaciones erróneas. Este enfoque fue crucial para persuadir a los judíos y demostrarles que la fe en Cristo no era una ruptura con el judaísmo, sino su cumplimiento. 4. Un maestro en constante crecimiento. A pesar de su conocimiento y elocuencia, Apolos demostró una cualidad fundamental en todo buen maestro, la humildad para aprender y crecer. Cuando llegó a Efeso, su enseñanza era sólida, pero aún le faltaba comprensión plena del Evangelio. Solo conocía el bautismo de Juan, lo que indica que su conocimiento sobre la obra de Cristo y el Espíritu Santo era limitado. Fue entonces cuando Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Hechos 18, 26. En lugar de resistirse, Apolos aceptó la instrucción con humildad y se convirtió en un predicador aún más eficaz. Esta disposición a crecer es una de las razones por las que su ministerio fue tan poderoso y fructífero. 5. Impacto duradero en la Iglesia. El ministerio de Apolos dejó un legado duradero en la Iglesia primitiva. Aunque algunas personas en Corinto crearon facciones en su nombre, 1 Corintios 1, 12, él mismo nunca fomentó la división. Más bien, entendía su papel como colaborador en la obra de Dios. Pablo reconoció la importancia de Apolos en 1 Corintios 3, 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto nos enseña que el ministerio es un trabajo en equipo. Cada siervo de Dios cumple un papel específico, pero el verdadero crecimiento lo da el Señor. No se trata de la elocuencia, sino del poder de Dios. Aunque Apolos era un gran orador, su efectividad venía del Espíritu Santo. El aprendizaje nunca termina, incluso los más sabios deben seguir creciendo en su conocimiento de Dios. Conclusión. El estilo de enseñanza de Apolos era una combinación de conocimiento profundo, pasión y poder en el espíritu. Su formación en Alejandría le dio una base académica sólida, pero fue su humildad y disposición para aprender lo que lo convirtió en un maestro excepcional del Evangelio. Apolos nos deja un ejemplo valioso. Debemos estudiar las Escrituras con diligencia. La enseñanza efectiva combina conocimiento y pasión. La apologética es clave para defender la fe con claridad. El verdadero maestro es aquel que sigue aprendiendo y creciendo. Su historia nos inspira a buscar la verdad, predicar con convicción y servir a Dios con humildad, recordando que el impacto de nuestra enseñanza depende, en última instancia, del poder de Dios y no de nuestras propias habilidades. Capítulo 5. Apolos y Pablo. Una relación de respeto y unidad. La relación entre Pablo y Apolos es un ejemplo poderoso de respeto, colaboración y unidad en el ministerio. Aunque algunos miembros de la Iglesia de Corinto intentaron crear divisiones, ellos nunca se vieron como rivales, sino como compañeros en la obra del Señor. Pablo enfatizó que tanto él como Apolos eran simplemente siervos, cada uno desempeñando un papel en el crecimiento del Evangelio. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3, 6. En este capítulo, exploraremos cómo esta relación nos enseña la importancia de la unidad en la Iglesia, el papel de cada ministro en la obra de Dios y cómo evitar rivalidades en el ministerio. 1. El contexto de la división en Corinto. La Iglesia de Corinto era una comunidad diversa, influenciada por su contexto cultural y filosófico griego, donde la retórica y el liderazgo carismático eran altamente valorados. Con el tiempo, algunos creyentes comenzaron a alinearse con diferentes figuras dentro de la Iglesia, diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. 1 Corintios 1, 12. Este tipo de actitudes generó tensiones dentro de la comunidad, promoviendo espíritu de sectarismo y competencia, algo completamente contrario al mensaje del Evangelio. Sin embargo, ni Pablo ni Apolos alimentaron estas divisiones. Pablo, al escribir a los Corintios, desalentó cualquier tipo de favoritismo entre los creyentes y enfatizó que todos los ministros trabajan bajo la misma causa y con un solo propósito.
glorificar a Dios y edificar la iglesia. 2. Diferentes estilos, un mismo propósito. Pablo y Apolos tenían estilos ministeriales distintos, lo que pudo haber llevado a que algunos creyentes favorecieran a uno sobre el otro. Pablo, fundador de la iglesia en Corinto, con un enfoque misionero, doctrinal y pastoral. Su estilo era directo y basado en la revelación divina. Apolos, un predicador elocuente, bien instruido en las Escrituras y con un enfoque apologético. Su enseñanza era persuasiva y académica. A pesar de sus diferencias en formación y estilo, ambos entendían que su llamado no era para buscar seguidores personales, sino para llevar a las personas a Cristo. Pablo lo dejó claro cuando dijo: ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Primera de Corintios 1, 13. Este pasaje nos recuerda que los siervos de Dios no son el centro del Evangelio, sino meros instrumentos para su expansión. 3. Apolos y Pablo, compañeros en la misión. A pesar de que los corintios intentaron poner a Pablo y Apolos en bandos opuestos, la Biblia nunca menciona que ellos tuvieran conflictos o rivalidades. Al contrario, encontramos evidencias de respeto y apoyo mutuo. Pablo animó a Apolos a seguir sirviendo en Corinto. En 1 de Corintios 16, 12, Pablo menciona que le pidió a Apolos que volviera a Corinto, pero en ese momento él decidió no hacerlo. Esto muestra que Pablo veía en Apolos un colaborador, no una amenaza. Apolos nunca promovió la división. Aunque era popular en Corinto, no encontramos en la Biblia que Apolos buscara seguidores para sí mismo. Su enfoque siempre fue predicar a Cristo. Ambos entendían que Dios es quien da el crecimiento. Pablo explicó que aunque uno planta y otro riega, el crecimiento viene de Dios. 1 de Corintios 3, 6 y 7. Este principio eliminaba cualquier base para la competencia. El respeto entre Pablo y Apolos nos enseña que el ministerio no es una competencia de talentos o popularidad, sino una labor conjunta para la gloria de Dios. 4. Aplicaciones prácticas, evitando rivalidades en el ministerio. La relación entre Pablo y Apolos nos deja lecciones valiosas para la iglesia actual. Algunas claves para fomentar la unidad en el ministerio son: A. Reconocer que todos servimos a un mismo Señor. Cada ministro, predicador o líder en la iglesia tiene un papel específico en la obra de Dios, pero nadie es más importante que otro. Como Pablo escribió: Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 1 de Corintios 3, 7. Es fundamental recordar que toda la gloria y el mérito pertenecen a Dios, no a los siervos que Él usa. B. Valorar la diversidad de dones y llamados. Dios ha dado diferentes dones a cada creyente para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. En lugar de competir, debemos complementarnos y aprender unos de otros, como lo hicieron Pablo y Apolos. C. Mantener una actitud de humildad y servicio. Tanto Pablo como Apolos eran líderes con grandes dones, pero ninguno de ellos buscó reconocimiento personal. En la iglesia, la humildad y el deseo de servir a otros deben estar por encima de la ambición y el protagonismo. D. Enfocarnos en la misión en lugar de en la competencia. El objetivo de cada líder debe ser exaltar a Cristo y edificar su iglesia. Si el enfoque se desvía hacia la competencia o el deseo de reconocimiento, se pierde de vista la verdadera misión. Conclusión. La relación entre Pablo y Apolos es un modelo de unidad, respeto y colaboración en el ministerio. A pesar de sus diferencias en estilo y personalidad, ambos trabajaron juntos para la expansión del Evangelio, entendiendo que la obra de Dios no depende de un solo individuo, sino del esfuerzo conjunto de muchos siervos fieles. Su historia nos deja un desafío: evitar divisiones en la iglesia y enfocarnos en la misión de Cristo. Si cada creyente y líder sigue este principio, podremos ver una iglesia más fuerte, unida y centrada en el propósito de Dios. Capítulo 6. Lecciones espirituales de la vida de Apolos. La vida de Apolos es una fuente invaluable de aprendizaje espiritual y liderazgo cristiano. Su historia nos enseña que el conocimiento de las Escrituras es esencial, pero que debe ir acompañado de humildad, pasión por el Evangelio y unidad en el cuerpo de Cristo. Apolos no solo fue un predicador elocuente, sino un hombre con un corazón dispuesto a aprender y crecer en su fe. En este capítulo,
Exploramos algunas de las lecciones más importantes que podemos aplicar en nuestra vida cristiana, enfocándonos en cómo desarrollar un liderazgo basado en la verdad, la humildad y el servicio a Dios. 1. La importancia del conocimiento y la preparación. Desde el principio, la educación y el conocimiento de Apolos jugaron un papel clave en su ministerio. Siendo un judío de Alejandría, una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo en términos de conocimiento y filosofía, Apolos creció en un ambiente intelectual. La Biblia lo describe como varón elocuente, poderoso en las Escrituras, Hechos 18, 24, lo que indica que tenía una profunda comprensión del Antiguo Testamento. Sin embargo, su historia nos enseña que el conocimiento sin una comprensión completa del Evangelio no es suficiente. Aunque era un maestro destacado, su enseñanza estaba limitada al bautismo de Juan hasta que Priscila y Aquila lo instruyeron con mayor precisión. Aplicación para nuestra vida. El estudio de la palabra de Dios debe ser una prioridad. La Biblia es la base de nuestra fe y testimonio, y el crecimiento espiritual requiere dedicación y aprendizaje constante. No basta con conocer la Biblia, debemos comprender su mensaje central: Jesús es el Mesías y la salvación viene por la fe en él. El conocimiento debe ir acompañado de discernimiento y humildad para permitir que Dios refine nuestra comprensión. 2. La humildad para seguir aprendiendo. Uno de los aspectos más notables de Apolos fue su disposición para recibir corrección y enseñanza. A pesar de ser un hombre bien educado y elocuente, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar en Efeso y notaron su conocimiento incompleto, lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18, 26. Su reacción a esta instrucción es un gran ejemplo de humildad. En lugar de sentirse ofendido o rechazar la enseñanza de una pareja que no tenía su misma formación académica, Apolos aceptó la corrección y permitió que su comprensión del Evangelio fuera perfeccionada. Aplicación para nuestra vida. La humildad es esencial en nuestro crecimiento espiritual. No importa cuánto sepamos, siempre hay espacio para aprender más. Debemos estar dispuestos a recibir instrucción de otros creyentes, sin importar su trasfondo o posición. Dios usa a diferentes personas para enseñarnos y guiarnos. Un líder efectivo no es aquel que lo sabe todo, sino aquel que está dispuesto a seguir aprendiendo y creciendo. 3. La pasión por compartir el Evangelio. Apolos no solo tenía conocimiento, sino que era un predicador apasionado y fervoroso. En Hechos 18, 25, se dice que él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Su amor por la verdad lo llevó a debatir con los judíos en público, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Hechos 18, 28. Su celo por predicar el Evangelio nos recuerda que el conocimiento debe traducirse en acción. No basta con entender la palabra de Dios, debemos compartirla con valentía y convicción. Aplicación para nuestra vida. El Evangelio debe ser compartido con pasión y claridad. Como Apolos, debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Primera de Pedro 3, 15. No debemos temer predicar la verdad, incluso cuando enfrentemos oposición. La defensa del Evangelio requiere firmeza y compromiso. Nuestro amor por Dios y su palabra debe reflejarse en nuestra disposición para testificar y ayudar a otros a conocer a Cristo. 4. La unidad en el cuerpo de Cristo. Uno de los desafíos en la iglesia de Corinto fue la división entre los creyentes, quienes comenzaron a identificarse con diferentes líderes, diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Primera de Corintios 1. 12. A pesar de su gran influencia, Apolos no alentó la competencia ni el sectarismo en la iglesia. Pablo aclaró que tanto él como Apolos eran simplemente servidores de Dios, y que el verdadero crecimiento lo da el Señor. Primera de Corintios 3, 6. Aplicación para nuestra vida. Debemos evitar el espíritu de competencia en el ministerio. El servicio a Dios no es una carrera de popularidad, sino una misión compartida. Todos los creyentes tienen un papel en la edificación de la iglesia. En lugar de dividirnos por preferencias personales, debemos trabajar juntos en armonía. El objetivo principal es glorificar a Dios, no a los líderes humanos. La verdadera unidad se encuentra en Cristo. 5. Un liderazgo basado en la verdad, la humildad y el servicio. La vida de Apolos nos deja un modelo de liderazgo cristiano equilibrado. Su conocimiento de la palabra, combinado con su disposición para aprender,
su pasión por el Evangelio y su compromiso con la unidad de la Iglesia, lo convierten en un ejemplo de cómo debe ser un líder espiritual. Un liderazgo efectivo no se basa en la elocuencia o el carisma, sino en la integridad, la humildad y la dependencia de Dios. Apolos utilizó sus talentos para servir al reino de Dios y edificar la Iglesia, sin buscar su propia gloria. Aplicación para nuestra vida. El liderazgo cristiano no es acerca de poder o reconocimiento, sino de servicio fiel y comprometido. Un verdadero líder está siempre dispuesto a crecer y ser corregido, reconociendo que la obra es de Dios y no del hombre. El mayor ejemplo de liderazgo es Jesús, quien nos enseñó a servir con humildad y amor. Conclusión. Apolos nos deja un legado de enseñanza, humildad y pasión por Dios. Su vida nos inspira a estudiar las Escrituras con diligencia, predicar con valentía, aprender con humildad y servir con unidad. Como creyentes, estamos llamados a seguir este ejemplo, asegurándonos de que nuestra fe no solo sea un conocimiento intelectual, sino una vida transformada que refleje la gloria de Dios. Si aprendemos estas lecciones y las aplicamos, podremos impactar el mundo con el Evangelio, tal como lo hizo Apolos en su tiempo. Conclusión. La historia de Apolos es un poderoso recordatorio de que el conocimiento y la elocuencia, por sí solos, no son suficientes en la vida cristiana. Deben estar acompañados de humildad, disposición para aprender y un compromiso inquebrantable con el servicio a Dios. Su vida es un testimonio del impacto que puede tener un predicador apasionado por la verdad de Cristo, cuando se deja moldear por Dios y está dispuesto a recibir instrucción. Apolos nos muestra que el aprendizaje es un proceso continuo. Aunque ya era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, no se resistió a ser corregido por Priscila y Aquila, sino que aceptó con humildad su guía para comprender más plenamente el Evangelio. Esta actitud nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual requiere apertura, disposición para ser enseñado y la voluntad de cambiar cuando Dios nos lo muestra. Asimismo, su ministerio nos desafía a predicar con valentía y convicción. Apolos no solo estudiaba la palabra, sino que la proclamaba con fervor, debatiendo públicamente con los judíos y demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Su ejemplo nos motiva a compartir nuestra fe con confianza, sin temor a la oposición ni a las dificultades. Otro aspecto fundamental de su historia es la unidad en el cuerpo de Cristo. A pesar de su popularidad en Corinto, Apolos no fomentó divisiones ni rivalidades con Pablo o con otros líderes cristianos. Él entendía que la Iglesia es un solo cuerpo y que cada creyente tiene un papel en la obra de Dios. Su actitud nos enseña que debemos trabajar juntos en armonía, sin enfocarnos en líderes humanos, sino en Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. Que este audiolibro nos inspire a profundizar en las Escrituras con diligencia, sabiendo que el conocimiento de la palabra transforma nuestras vidas. Compartir el Evangelio con pasión, convencidos de que la verdad de Cristo es el mensaje más importante que podemos proclamar. Mantener un espíritu humilde y enseñable, permitiendo que Dios perfeccione nuestra comprensión y nos moldee como instrumentos útiles en su obra. Trabajar por la unidad de la Iglesia, evitando divisiones y recordando que todos somos siervos de un mismo Señor. Sigamos el ejemplo de este gran maestro del Nuevo Testamento, usando nuestros talentos y conocimientos para glorificar a Dios y edificar su Iglesia. Al igual que Apolos, cada uno de nosotros puede hacer una diferencia en el reino de Dios, si servimos con fidelidad, humildad y amor por la verdad.